Bueno, entonces, estas son las partes, ¿sí? de una planta, sin contar las raíces, ¿no? La parte aérea, ¿sí? De lo que está por encima del suelo. Entonces, toda planta tiene un tallo, o muchos tallos, dependiendo si está muy ramificada esa planta. El tallo va a estar conformado por nudos y entrenudos, ¿sí? Y además por meristemas, ¿sí? Entonces, ese tallo va a tener en cada nudo meristemas axilares, dentro de la yema axilar. Y en la parte más extrema de esa planta, de esa rama, más alejada del tallo o más alejada del piso, dependiendo si es una única rama, va a estar el meristema apical. ¿Qué va a hacer ese meristema apical? Hacer que esa rama o ese tallo principal, como si fuese un pino, siga extendiéndose, ¿sí? Siga formando, siga creciendo hacia, ¿sí? Hacia arriba, en contra de la gravedad. Y las yemas axilares va a hacer que ese árbol se ramifique, o esa planta se ramifique, ¿sí? Además de tallos y ramas, vamos a encontrar que la planta también tiene hojas. Y esas hojas las vamos a diferenciar en partes también, ¿sí? En lámina y pecíolo, en principio. Y ahora vamos a aprender más nombres. Entonces, tenemos que la hoja tiene más partes, ¿sí? Tiene más partes. Vamos a empezar por la izquierda, ¿sí? Una cara abaxial, o en vez de la hoja, y una cara adaxial, que es el haz de la hoja. En vez, haz, ¿sí? Yo preferiría que lo llamen cara abaxial y cara adaxial, ¿sí? Para no confundir después con el haz vascular, que va a venir más adelante. Entonces, esa cara abaxial y adaxial conforman la lámina o limbo. Lámina o limbo. Esa lámina o limbo va a tener, sí, nervaduras. Una nervadura principal y luego nervaduras que se van desprendiendo de ella, de la principal. Luego, sí, la planta va a tener un pecíolo y el pecíolo puede estar acompañado de una base foliar. Y esa base foliar va a ir variando en morfología y además la base foliar puede tener también lo que se llama estípula, que es como un adornito, como un anexo que tienen ahí, que hay algunas especies que lo tienen y son característicos y sirven para la morfología. Y además va a estar la yema axilar, entre la axila, entre el tallo y la hoja. Todo eso va a estar formando parte del sistema, ¿sí? Foliar de la hoja, ¿sí? La yema obviamente no, pero hay que nombrarla porque está siempre, no es que no. A veces es muy microscópica, nada más. Entonces, donde hay una X, entre paréntesis, significa que ahí la morfología varía mucho, ¿sí? Muchísimo. Y esas morfologías sirven para hacer claves dicotómicas, ¿sí? Porque cada planta va a tener una morfología muy, muy particular y algunas no tanto, algunas se parecen a otras. Una Entonces, pregunta. sí. No me queda claro cómo diferencias cuál es la cara abaxial y la cara adaxial. Y ese es un álamo blanco, por ejemplo. Y la cara de abajo, la cara abaxial, que es el en vez, es blanco. Y la cara de arriba es verde. Esta se diferencia muy fácil. Pero la cara abaxial siempre es la de abajo. Y la cara adaxial es la de arriba. O sea, vos cuando ves, estás frente a la planta, la cara que apunta al piso, esa es la Abaxial. 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 Ok, Con B larga. Abaxial. Y sí. adaxial es la de arriba. Sí, la cara adaxial es la que le da, la que La que mayoritariamente le mira da. al sol. Claro, la que le da el sol. Y por eso es verde. Tiene clorofila. No va a ser la blanca que Claro, no haría fotosíntesis. ok. En este caso, ¿no? Del hipopolo usual. Pero generalmente Genial. coincide que las hojas, ¿sí? Y las láminas sean como estas, como la del populus, ¿sí? Que son, tienen, digamos,
una única dirección que apunta al sol. Hay plantas, como el eucalipto, por ejemplo, que tienen las dos caras iguales. Apuntan, las dos son verdes y las dos pueden apuntar al sol. La del eucalipto, por ejemplo. Tienen eso, es una hoja particular justo de los eucaliptos, de diferentes especies de eucaliptos. Te pregunto, me da vergüenza, porque la verdad nunca miré en detalle las plantas. Pero las nervaduras, ¿Sí? ¿aparecen siempre en la cara adaxial o están en las dos caras? Y se va a ver en las dos caras, ¿sí? Porque es una vena por donde circula el agua y la savia, digamos, es bastante grosa. Siempre se ve Sí. generalmente se ve de los dos lados, generalmente. Ah, ok, ok. Bueno, entonces, una vez que logramos identificar la hoja, logramos saber cuál es el pecíolo, cuál es la lámina, la forma de la lámina, la forma del pecíolo, si tiene estípula, cuál es esa estípula, la morfología, ¿sí? Todo lo que podemos ver de la planta, de la hoja e identificarlo, ¿sí? Poder ponerle el nombre característico que tiene esa morfología, vamos a ver que las hojas no se disponen de la misma forma en el tallo, que no brotan del tallo igual en todas las plantas, sino que hay plantas que tienen manera de brotar muy particular, otras que se parecen entre sí, ¿no? Y tenemos tres grandes familias o tres grandes grupos, ¿sí? De formas de brotar. Una es la alterna, otra es la opuesta y otra es la verticilada. La alterna, como se ve en la imagen, ¿sí? Van a ser hojas que brotan alternadamente, ¿sí? La opuesta es en oposición, una opuesta a la otra, ¿sí? De a pares opuestos. La alterna es de a pares alternos, alternados. La opuesta es de a pares, ¿sí? Opuestos, ¿sí? Y la verticilada forman un verticilo, ¿sí? Un verticilo es como un abanico, como un círculo de hojas alrededor del tallo, ¿sí? Como una Generalmente espiral. espiralada, exactamente. Puede ser verticilado, espiralado o puede que no sea espiralado, ¿sí? Forman como un círculo alrededor eh, del tallo, ¿sí? Alrededor de las yemas axilares, alrededor del tallo donde van a haber yemas, alrededor del nudo, mejor dicho, ¿sí? A lo que vamos es que del verticilado, del mismo nudo van a nacer muchas hojas. La opuesta del mismo nudo van a nacer dos, y la alterna del mismo nudo siempre van a nacer una. Un nudo, una hoja, alterna. Opuesta, un nudo, dos hojas, y verticilada, un nudo, varias hojas. A su vez, dentro de la alterna y la opuesta tenemos diferentes formas. Por ejemplo, de alterna están estas dos que se mencionan ahí, dística y helicoidal. ¿Sí? Entonces, helicoidal porque forman una hélice si yo lo miro de arriba, ¿sí? Como el laurel, la imagen. Y dístico como la caña que está ahí, o como, digamos, también pueden ser los maíces. ¿Sí? Ahora, dísticos que es que están en un mismo plano, ¿sí? No forman una hélice, en un mismo plano, ¿sí? Ahora, la opuesta puede ser decusada o no. Decusado quiere decir que en cada nudo que nacen dos hojas, o sea, las opuestas, van a estar una en un plano y otra en otro plano. En cambio, la opuesta, que es no decusada, van a estar todas las hojas naciendo de a pares en cada nudo en el mismo plano. ¿Se ve eso en la foto? ¿En el dibujo? Sí, Sí, sí. sí. Perfecto. Sí, sí, se ve bien, sí. Entonces tenemos estas características que tenemos que empezar ahora a ser más observadores, observadoras, ¿sí? Y poder mirar, ¿sí? Poder interpretar lo que estamos viendo con los ojos de la botánica, ¿sí? Que es una nueva herramienta que están adquiriendo ustedes. Entonces, ahora empieza toda esta catarata de morfologías. Y estas son algunas. Hay muchísimas más.
Entonces, por ejemplo, la hoja, la común, la que veníamos viendo recién, es una hoja simple, porque es una hoja que posee una lámina entera. Ahora, puede pasar que la lámina se divida y forme una hoja de tipo compuesta, que sea una lámina dividida, no una lámina entera. ¿Sí? Las del medio arriba son todas hojas compuestas, como la del jacarandá, ¿sí? Como la del lapacho, como las de algunas palmeras, ¿sí? Como la de la tipa. Son hojas compuestas. Es una lámina que en vez de estar toda unida, simple, es una lámina dividida, ¿sí? Entonces nos da la impresión de que son muchas hojas, pero en realidad es una sola hojita dividida en muchas que se llaman folíolos, tienen nombres, ¿sí? Entonces, el ápice de la lámina o del limbo va a variar, como tienen ahí a la izquierda arriba, ¿sí? La morfología de las hojas compuestas va a variar. Los bordes de cada hoja o de cada folíolo va a variar. La nerviación, la forma de las nervaduras va a variar. La base foliar va a variar. Las estípulas van a ser diferentes, dependiendo de la especie. Si es que tienen estípulas, algunas no tienen. Y la forma de la lámina íntegra también va a ir variando. Entonces, esto es una gran diversidad de morfología que lo que hace que haya tanta diversidad que sea a veces imposible hacer una clave dicotómica de hojas. Más cuando tenemos muchas plantas para diferenciar. Tenemos que buscar otro carácter que varíe menos, que tenga menos variabilidad, que nos permita hacer diferenciaciones más fáciles que una hoja. Pero bueno, muchas veces lo que tenemos a disposición son las hojas, porque la flor, que es lo que menos varía, ¿sí? No siempre está, o porque otras partes de la planta que varían poco no siempre se pueden ver. Entonces muchas veces usamos la hoja para hacer claves, que es lo que vamos a hacer nosotros en el jardín botánico, o usar otras partes, el tallo, no sé, la corteza, ¿sí? Y sí, Homero, pobrecito, se va a agarrar la cabeza y va a pegar un grito porque dice, no lo puedo creer la cantidad de cosas, ¿sí? La cantidad de morfologías y submorfologías cada vez me voy viendo, me pongo una lupa y veo más cosas y es verdad. A medida que me acerco, ¿sí? A cambio de escala y puedo ver más cosas y diferenciar aún más cosas. Entonces, la diversidad morfológica, ¿sí? El ápice, la base de la lámina, borde, forma de la lámina, forma, ¿sí? Forma y presencia de estípulas, forma de la base foliar, indumento, que el indumento vendría a ser algo que va a estar protegiendo a la lámina, que puede estar o no. El indumento sería cuando hay vellosidad, por ejemplo. Por ejemplo, ¿sí? Color de la hoja, consistencia de la lámina, si es corácea, si es blanda, ¿sí? Hoja simple o compuesta, persistente o caediza, color de la hoja antes de caer, olor de la hoja, relación alto-ancho, ¿sí? Si es oblonga o es, no me acuerdo otro nombre, o acusada, ¿sí? Superficie de la lámina, prefoliación, nerviación y más cosas, ¿sí? Y la verdad que es muy simple de diferenciar una hoja compuesta de una hoja simple, ya lo dije, ¿sí? La hoja de laurel es una hoja simple. Ahora, la hoja del jacarandá es una hoja compuesta. Si cierran los ojos y piensan en esas plantas, se van a dar cuenta, ¿sí? Cuál es compuesta y cuál es simple, ¿sí? La hoja del puerro, la hoja, perdón, del puerro sí es una hoja simple. Ahora, la hoja del apio es una hoja compuesta. Si cierro los ojos, pienso y ya me doy cuenta. La hoja del tomate es una hoja compuesta, ¿sí? Cierro los ojos, pienso en el tomate y sí, es una hoja compuesta, es una lámina dividida, ¿sí? Ahora, pienso en la hoja, no sé, de la selga y es una hoja simple, ¿sí? Nada, es cuestión de cerrar los ojos, pensar un poco ahí, y recordar y enseguida me voy a dar cuenta cómo es una hoja compuesta y una hoja simple. Y la manera de identificar si es una hoja simple o una hoja compuesta es buscar la yema. Si tiene yema en el pecíolo es una hoja. Si no tiene yema puede ser que sea una rama con varias hojas y no sea una hoja dividida, una hoja compuesta, sino que es una hoja, una rama con hojas, con muchas hojas simples. Pero para eso tengo que encontrar la yema en el pecíolo. Si no encuentro yema, puede ser que sea una rama. Pero la yema me da a mí, me da la pauta de que es una hoja. Porque siempre entre la axila de la hoja y el tallo hay una yema.
Siempre. Y si no la hay, tengo que buscar un rastro, un vestigio, algo que me indique que ahí hubo la presencia de una yema en algún momento. Entonces, algunos ejemplos, ¿sí? Hoja simple, hoja de sauce. ¿Sí? Simple. Hoja simple, de borde aserrado, lámina lanceolada, ápice acuminado, nerviación retinervada. Típico de dicotiledones. Esto que está acá como ejemplo es lo que les voy a pedir yo en mi jardín botánico. ¿Sí? Que identifiquen hojas y que me pongan esto. Si es simple, el borde, si es la forma de la lámina, si es lanceolada, si es aguzada, si es redonda, como sea, el ápice y la nerviación. ¿Sí? Esto va a ser parte del trabajo, además de la clave dicotómica, tienen que hacer. ¿Sí? Hoja compuesta, el helecho, ¿sí? El helecho serrucho, o el otro helecho que se lleva, sí, que se llama teris, que se lleva a los cementerios. ¿Sí? Hoja compuesta, pinada, imparipinada. Pinada significa que tiene pinas, que tiene folíolos, ¿sí? Cada una, ¿sí? Cada una de estas, que está acá, ¿sí? Cada una de estas es una pina. Todo esto, ¿sí? Es una pina. Una pina. Que pina se le dice en el caso de los helechos, y folíolo se le dice en el caso de plantas superiores, ¿sí? O sea, en lo que son angio y gimno. Y es imparipinada porque termina en un único folíolo, siempre, uno solito, termina en uno solo, en uno, ¿sí? Termina además en un único folíolo acá también, ¿sí? Eso es imparipinado. Ahora, ¿qué puede pasar? ¿Sí? Que haya, ¿sí? Alguna planta, ¿sí? Que directamente sea paripinada, ¿sí? Fíjense, hoja compuesta, ¿sí? Bipinada. La anterior era pinada solamente, ¿sí? Todo eso verde que yo señalé es una pina, que no se divide. Fíjense que es una pina enteriza, que se divide, pero no forma hojitas más chiquititas. Fíjense esta es bipinada, forma hojitas más chiquititas, se divide mucho el jacarandá. Cada pina, a su vez, se divide en más pinas, que en realidad cada folíolo se divide a su vez en foliolulos, ¿sí? Que son más chiquitos. Entonces es bipinado. Y es paripinada, porque la pina termina en dos folíolos. Perdón, porque el folíolo termina en dos foliolulos, que se ven ahí. ¿Sí? Tenemos el folíolo que termina en dos foliolulos. Entonces, claro, es paripinada. Bipinada porque tiene dos foliolulos, ¿sí? Por cada, vendría a ser nacimiento, por cada lugar donde brota ese foliolulo. ¿Sí? Bueno, y pasando ya a otra estructura que vimos recién, que son las yemas también tienen su morfología, también tienen su terminología. Entonces, la yema va a estar protegiendo al ápice vegetativo para el año siguiente, para la temporada siguiente. O simplemente va a estar protegiendo la yema, ¿sí? El ápice todo el tiempo, es una planta siempre verde. Y va a tener primordios foliares, ¿sí? Y a su vez, ese ápice, que es el ápice, ¿sí? Que se va a transformar en el ápice caulinar, o el ápice, sí, el ápice caulinar, cuando esa yema despierte y brote y dé una nueva rama, ¿sí? O sea, una yema es una ramita en miniatura, muy miniatura, compacta, que luego cuando brota se transforma en una rama, definitivamente. Y algunas yemas van a tener escamas o pérulas que van a protegerla, aún más como la del álamo, que tienen como esa gomosidad, esa cosa pegajosa que protege, ¿sí? Para que no se muera el ápice, que es lo más importante, porque al año siguiente hay que brotar en primavera y volver a crecer. Perdón, la yema también puede ser de una flor, ¿no? También puede ser una flor, como es el caso que vamos a mostrar acá. Y ahora la podemos clasificar, ¿sí? Entonces,
¿Cómo vamos a clasificar a las yemas? Y hay diferentes clasificaciones. Podemos clasificarla por la posición, por cómo está posicionada con respecto a la rama, por la condición, por la morfología o por la función. Entonces, dependiendo, ¿sí?, la clasificación, la yema, cómo le vamos a nombrar. Entonces, si la vamos a clasificar por su posición, pueden ser terminales, axilares o laterales, o adventicias. ¿Cuándo es terminal? Cuando está ubicada en la punta de un vástago. Cuando es axilar, cuando está ubicada en la axila de una hoja. Cuando es adventicia, cuando se genera en otro lugar, en el tronco, en la raíz, ¿sí?, como la de los álamos o la de los sauces. Ahora, si lo clasificamos por su condición, claro, puede ser una yema secundaria, ¿m? Que se forma aparte de la yema principal, axilar o terminal, ¿sí? O una yema latente, ¿sí?, una yema accesoria o una yema latente, cuando el crecimiento de la yema ha sido nulo durante un largo tiempo, está en latencia, no quiere decir que esté muerta. Ahora, si la vamos a clasificar por su morfología, tenemos dos: recubierta o desnuda, cuando tiene o no tiene escamas, la cubre. Y por su función puede ser vegetativa o reproductiva, o mixta. Solo va a tener, ¿sí?, la producción de tallos y hojas, si es vegetativa; reproductora si tiene solo flor; o mixta van a tener ambas cosas. Consulta, ahora, Sí. ¿aceptan, o sea, dentro de estas clasificaciones una yema puede ser terminal y recubierta o Claro, respetan, o sea, se clasifica, ¿sí? y sí, claro que sí. Ah, ok. Sí, sí, se pueden mezclar. Se pueden ir mezclando las diferentes, porque puede pasar, porque no es estricto esto. Estos son, Ah, por eso. sí, sí, Admiten varias clasificaciones claro, así se dentro puede de... admitir, sí, 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 de acuerdo a lo que vaya apareciendo, porque no, está. la vida es muy diversa, digamos, no es Sí, estricto, sí, sí, sí. va a variar. Ok. Bueno, y ahora vamos a pasar a lo que son los meristemas, ¿sí? Meristemas, sí, son los sitios de la planta donde, va a la redundancia, la planta crece, donde existe división celular. Y esos meristemas generalmente están ubicados donde está la yema, la gran mayoría de ellos, pero hay otros meristemas, que son los meristemas laterales, que los vamos a ver después en el segundo parcial, después para el segundo parcial, que están dentro del tallo y que hacen crecer a la planta en espesor, en grosor, ¿sí?, que se llaman meristemas laterales. Y vamos a tener meristema lateral en el tallo y en la raíz, que hacen que la raíz y el tallo aumenten en volumen, ¿sí?, cada vez sean más gordos, básicamente. Entonces, lo que vamos a estar viendo ahora en esta parte, primera parte, es los meristemas apicales y radicales, ¿sí?, y los laterales, que son las que están dentro de la yema axilar, ¿sí? Perdón, y los axilares, que están en la yema axilar. A los laterales vamos a ver después, en el segundo parcial, ¿sí? Pero sepan que existen meristemas que hacen crecer en grosor o en volumen a la raíz y al tallo. Siempre la característica de los meristemas es que hay división mitótica todo el tiempo. La condición de la yema accesoria, a ver. La accesoria es cuando una yema secundaria se forma aparte de la yema principal, ¿sí? ¿Qué pasa? A veces sucede que hay plantas que tienen diferentes tipos de brotaciones y dan, ¿sí?, que la yema no siempre brota la yema principal, la apical. Puede ser que brote otra, diferente a la axilar o a la apical, ¿sí?, que esté más abajo, en el tallo, que esté en una raíz, ¿sí? Puede pasar que brote una yema diferente a la que debería brotar, o la que uno esperaría que brote, y esa yema que brota y que no es la que uno esperaría, se llama accesoria. ¿Puede darse que aparezcan dos yemas?
¿Sí? ¿Por qué no? Puede quedar. Puntitas. Y en ese caso, ¿cómo las separás? O sea, No, no, ya en, está. en la... O sea, hay que esperar que una crezca y cuando estén grandes las dos, elegís una. Uno le vas Ah, a ok. tener que podar, si querés. Si no, dejas que la planta tenga dos sátiros. Claro, pero, o sea, ahí cómo las clasificás, o sea, como si fuese la accesoria o la secundaria. Quedan como Y, las dos principales. y sí, claro. Ok. Entonces, ¿sí? ¿Qué pasa? Ahora entramos directo a la raíz. Y la raíz también tiene su morfología externa, porque la morfología interna la vamos a ver en el segundo parcial. ¿Sí? Una macromorfología con su terminología. ¿Sí? Entonces, la raíz la vamos a dividir en dos o tres zonas. ¿Sí? La zona de ramificación, la zona de absorción y la zona de alargamiento. Y luego vamos a tener la cofia o calíptera, que están bien en la punta protegiendo el meristema radical. Entonces, la zona de ramificación es la parte más ancestral, la parte más viejita de la raíz, que en un momento esa zona de ramificación fue también zona de absorción y de alargamiento, pero con el desarrollo y con el crecimiento fue envejeciendo y fue quedando más arriba, porque la raíz cada vez se entierra más. Entonces, ¿qué pasa? A medida que el meristema sigue creciendo y la raíz se sigue enterrando más, cada vez tenemos que se va generando nueva zona de alargamiento y nueva zona de absorción y van quedando zonas de ramificación, ¿sí? Todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? La zona de ramificación es donde van a salir las raíces laterales, ¿sí? Raíz lateral. Ahora, después vamos a tener una zona de absorción que es donde están los pelos radicales, ¿sí? Que son los pelos absorbentes, ni más ni menos. Y después vamos a tener una zona de alargamiento, ¿sí? Que es muy microscópica, casi ni se ve, no llega ni al milímetro, es muy poquito, que es la distancia que hay entre el meristema, que está ahí al pegadito a la caliptra, ¿sí? Y los pelos absorbentes. Con los pelos absorbentes, las raíces, que son las raíces recién formaditas, recién diferenciadas del meristema, la planta absorbe muchísimo más y mejor, porque imagínense que el meristema tiene la capacidad de ir sensando y va detectando químicamente para dónde están los nutrientes y para dónde está el agua, entonces se va moviendo. Entonces, esa zona inmediata al meristema, con los pelos absorbentes, es la que tiene mayor capacidad de absorción. No quiere decir que el resto de la raíz, o sea, la zona de ramificación, no absorba. Sí, absorbe y mucho, solo que no con pelos, que son más eficientes, a través de las células, ¿sí? De la epidermis, de la raíz, de la rizodermis. Sigue absorbiendo a una menor eficiencia, porque no hay pelos, pero sigue absorbiendo. ¿Sí? La raíz toda absorbe agua y nutrientes. Con menor eficiencia, pero absorbe. ¿Sí? Y a su vez, la raíz lateral tiene su meristema radical también. Y cada raíz lateral va a formar también sus zonas, sus diferentes zonas. ¿Sí? Y a su vez, la parte de los pelos absorbentes y la caliptra van a estar siempre, ¿sí? Con una película de mucílago. El mucílago es una sustancia, ¿sí? Compuesta a base de hidratos de carbono, ¿sí? O de glúcidos, ¿sí? Que tiene la función de lubricar, mantener húmedo, y que la caliptra pueda penetrar y proteger al meristema que está ahí nomás del suelo, porque imagínense que la raíz se va enfrentando a piedras, a tierra dura, a cascotes, a lo que haya. Bueno, entonces va lubricando la raíz, va alargando juguitos que ayudan a penetrar la caliptra, y además ese mucílago no solamente lubrica, sino que tiene una infinidad de sustancias químicas del metabolismo secundario de las plantas que van a nutrir a la microbiota, ¿sí? Que van a generar una simbiosis con un montón de organismos que están dando vuelta ahí en la rizósfera, que la rizósfera es la zona inmediata entre la raíz y la primera capa de tierra. ¿Sí? Es ahí, menos de 1 milímetro. Eso se llama rizósfera. Y ahí viven
miles de millones de microorganismos que están todas ahí haciendo simbiosis con la raíz y alimentándose de ese mucílago, y los microorganismos le dan beneficios a la planta, ¿sí? Como captar mejor los nutrientes, ¿sí? Como captar mejor el agua, como mejorar la inmunidad de la planta, entre otras cosas, ¿sí? Ahora, cuando la planta se desarrolla, ¿sí? Tiene una forma de dividirse la raíz, el meristema, y formar un tipo de raíz, ¿sí? Que generalmente lo que puede ocurrir son estos dos sistemas de raíz, un sistema alorrícico o un sistema homorrícico. Estos son los dos extremos. Un sistema alorrícico es un extremo y el homorrícico es otro extremo. Y en el medio hay miles de posibilidades. Pero esos son los dos extremos. El sistema alorrizo tiene una raíz principal, dominante, y varias secundarias, ¿sí? O de segundo orden. Y es característico de gimno y dicotiledónea. Ahora, el sistema homorrícico, ¿sí? Lo que sucede, que es característico de las monocotiledóneas de forma general, es que cuando la planta, cuando la semilla brota, forma la radícula. Bueno, la radícula de las monocotiledóneas generalmente sufre una muerte celular programada, muere la radícula, y del tallo surgen raíces caulinares, ¿sí? Surgen raíces caulinares. Y esas raíces caulinares forman el sistema homorrizo. Muchas raicillas, muchísimas, una cabellera, ¿sí? No hay una raíz dominante, como en el caso del sistema alorrícico, que es la radícula que luego evoluciona en raíz y queda como dominante. Bueno, no. En el sistema homorrícico, la radícula sufre una muerte celular programada, con lo cual a esa plántula o a ese brote le empiezan a surgir raíces caulinares, del caule, del tallo, ¿sí? Y van a cumplir la función de raíz, que no está porque la radícula, ¿sí? Sufre una muerte celular programada. Y después tenemos la aparición de raíces adventicias, ¿sí? La raíz adventicia es una raíz que aparece ante un traumatismo o la desaparición por completo de la raíz de una planta. ¿Cuáles son adventicias? Las raíces de los esquejes, por ejemplo. Es una raíz adventicia, porque yo el esqueje brutalmente lo corté de la planta, lo puse a enraizar y automáticamente le empiezan a brotar raíces del tallo. Eso es una raíz adventicia, ¿sí? Porque viene de un traumatismo, yo la corté. Diferente es una raíz caulinar, como puede ser, por ejemplo, la raíz de una enamorada del muro. Ahí no hay ningún traumatismo, sino que la raíz nace del tallo para prenderse a la pared. O la raíz de algunas cactáceas que trepan. O la raíz de una monstera que va trepando, ¿sí? O de un potus que va trepando. Esas son raíces caulinares. Ahora, cuando yo hago un daño a la planta, infrinjo un daño, y la planta queda sin raíz, ahí van a nacer raíces adventicias. Tiene que quedar bien claro la diferencia entre una raíz adventicia y una raíz caulinar. O hay mucha diferencia entre un traumatismo y algo que no es traumático, sino que es algo propio de la especie, ¿sí? Consulta. eh, ¿Viste que hay suculentas que de repente le empiezan a salir pelitos que son raíces de las mismas hojas, Sí, o no? sí, sí, son raíces esas, sí, sí, sí. ¿Estas serían las raíces adventicias? No, No, porque no es, no en ese tienen caso, no es un por traumatismo. traumatismo. Y Claro. claro, sí, sí. Esta. Son raíces foliares, salen de la hoja. Ok. Bueno, y ahora vamos a pasar al último, que es la flor. ¿Sí? Ya vimos los meristemas apicales, los meristemas axilares, los meristemas radicales, ¿sí? Vimos las yemas,
Vimos la hoja, la forma de la hoja, vimos la raíz, la forma de la raíz, los tipos de raíces, los tipos de sistemas radicales que había, ¿sí? Que son los extremos, en el medio puede haber muchísimos, ¿sí? Hablamos también de los microorganismos, ¿sí? Y ahora vamos a entrar en la flor, ¿sí? Generalidades de la flor. Cuando se corte, hacemos un recreo de 20 minutos y volvemos y seguimos, ¿sí? Cuando se corte, hacemos un recreo de 20 minutos, volvemos y seguimos, ¿sí? Calculen 20 minutos. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la flor? ¿Sí? Evolutivamente, la flor es una hoja que se modificó. Perdió la cualidad de hacer fotosíntesis y adquirió cualidades de reproducción, de ser vistosa, de adquirir colores, ¿sí? Colores que atraigan a insectos. Y eso es lo grandioso de las angiospermas, que pueden, ¿sí?, generar, ¿sí?, simbiosis en cuanto a la reproducción también, ¿sí? Hay coevolución. Entonces, ¿qué pasa? La flor tiene diferentes partes. Una corola, un cáliz, un pedúnculo y un receptáculo, ¿sí? La corola son los pétalos, el cáliz son los sépalos, el pedúnculo es el talluelo que sostiene a la flor, y el receptáculo, ¿sí?, vendría a ser la yema que le da origen a la hoja, que son las flores, que son los pétalos, ¿sí?, los sépalos. No se preocupen porque esto lo vamos a retomar ni bien seguimos el recreo. Entonces, a su vez, va a tener estilo, estigma, pistilo, que está formado por estigma, estilo y ovario, sí, que está ahí abajo, ¿sí? Y luego de la fecundación van a aparecer las semillas y los frutos. Pero bueno, esto se corta, seguimos ni bien volvemos al recreo, vuelvo a retomar acá, en este mismo punto, ¿sí? Nos vemos en unos 20 minutitos, gente. Ok. Sí, buenísimo.